Bueno, el episodio de hoy se llama Llegar a poder. Llegar a poder como un gran desafío propio. Sabemos que cuando hablamos de tomar decisiones difíciles, de comenzar un nuevo hábito, de sostenernos en el cambio, hablamos de procesos que requieren de mucha negociación interna. Hace no mucho en el acto de apertura de mi universidad, que antes era profesorado, se les hizo hacer una actividad a los nuevos ingresantes. La actividad constaba de escribir cuál era el mayor desafío que iban a atravesar este año a partir de comenzar una nueva carrera. Después, cada uno pegaba sus papelitos en un tablero para poder compartirlo. Cuando los fui a leer y me puse a fijar uno por uno, dos de ellos me llamaron mucho la atención. Uno decía, lidiar conmigo es mi mayor desafío. Y el otro decía, mi gran desafío es llegar a poder. Y me resonaron mucho porque ambas notas eran muy sinceras y yo creo que son cosas que a muchos nos pasan o que muchas veces sentimos cuando iniciamos un nuevo camino, el lidiar con nosotros mismos. El lidiar con nosotros mismos para llegar a poder, de alguna forma, a que nuestros pensamientos no nos saboteen en el proceso cuando las cosas se pongan difíciles. Yo creo que este es uno de los grandes desafíos que tenemos, el poder construir negociaciones más amenas con nosotros mismos y con nuestra mente, en poder reconocer esos pensamientos que nos autosabotean para poder de alguna manera sustituirlos por otros que acompañen y validen nuestros deseos, nuestros objetivos. Es que me da miedo, se siente muy vacío y a la vez frustrante porque busco respuestas que en el fondo no me animo a encontrar, entonces lo evito, entonces en el fondo elijo enojarme conmigo y con el mundo. Es un camino difícil que no me atrevo a caminar porque no sé a dónde me puede llevar. Esta y tantas expresiones que nos nacen cuando hablamos de un cambio, cuando hablamos de tomar decisiones que van alineadas a nuestros deseos. Y esa es una forma, digamos, también de resistencia que nos genera el ego. Y un poco esto no se trata de en sí de buscar soluciones instantáneas, porque lo que nos da miedo no es tanto el cambio o las decisiones, sino que queremos resultados inmediatos, queremos que los resultados sean rápidos. Y yo sé que sería lo más cómodo también el saltearnos esa incomodidad intermedia, pero sabemos que necesitamos pasar por esto más allá de la resistencia que le pongamos. Que lo único, sabemos que lo único también que hace esa resistencia es que nos posterguemos y que nos quedemos en mitad de camino y volvamos a, a retroceder a lo viejo. Entonces, este llegar a poder, este negociar con nosotros mismos como nuestro mayor desafío. Y un poco, digamos, hay veces que solo necesitamos darnos la oportunidad de entender cuando empezamos en estos cambios, de entender lo nuevo desde lo conceptual, es decir, darle un lugar en nuestra mente sin rechazarlo, aunque todavía eso no encaje del todo, y darnos desde ahí la posibilidad de ver cómo de a poquito lo podemos ir haciendo funcionar en nuestra realidad. Eh, intentar las veces que sea necesario para poder intentar, poder ajustar desde ahí. Sabemos que la construcción de los cambios es un camino muy progresivo y es algo que de a poco empieza a tomar solidez en nuestra conciencia y empieza a ser parte nuestra, pero que requiere ese proceso con nosotros, el estar negociando constantemente con nuestra voz interna. Entonces requiere un proceso, una gran negociación con nosotros mismos y que a veces duele mucho mirarla, eh, mirar esas partes nuestras que necesitan un cambio, porque un poco es encontrarnos con la culpa también, esto de busco respuestas que en el fondo no quiero encontrar. Entonces, si miro o pienso en esos cambios, me encuentro un poco con la culpa también, porque sé que, o con la frustración, porque sé que hay cosas que quiero hacer, sé que hay cosas mm, que deseo, que quisiera intentar, que quisiera cambiar, y que si no la hacemos, lo único que nos lleva a eso es a proyectar un disgusto con nosotros mismos y con nuestra vida. Entonces, no es una carrera con nadie en sí, y es sentarse con nosotros sin máscaras cada tanto y permitirnos la vulnerabilidad.
la vulnerabilidad y también buscar otros caminos que nos lleven a la construcción de otras opciones. Muchas veces esas opciones al principio, cuando pensamos en estos cambios y sostenernos en estos cambios, esas opciones no están en nuestra mente, pero sí lo que se construye en nuestra mente es la iniciativa de salir a crearlas. Y crearlas no es un camino lineal. Entonces, cuando entendemos o cuando empezamos a entender, soltamos un poco esto de frustrarnos a la primera y de creer que no lo vamos a poder hacer. Sin embargo, también qué fácil se nos hace convencernos de que no tenemos otras opciones, que porque no las podemos ver ahora entonces significa que no las hay, porque cuando hablamos de un cambio o cuando hablamos de tomar decisiones o sostenernos en ese proceso, requiere el salir a construir las respuestas y requiere salir a construir ese cambio. Y cuesta tomar el camino un poco de avanzar sin certezas, cuesta tanto que nos anclamos sutilmente en todos los aspectos que confirman nuestra creencia de que no lo vamos a poder hacer o que no lo vamos a poder lograr. Y encima hay veces que buscamos que los demás nos apoyen o validen o que el entorno fluya con nosotros para poder confiar más. Y en realidad todo esto nos está tratando de enseñar cuánto nos falta confiar en nosotros, cuánta autonomía perdemos al esperar para hacer, al esperar para decidir algo. Lo bueno es que la vida de alguna forma, de alguna manera u otra, no nos va a dejar de poner una y otra vez ese desafío enfrente. Tanto que hasta que no lo enfrentemos, que hasta que no lo atravesemos, no va a dejar de incomodarnos con situaciones. Entonces hay dos caminos: o tomamos decisiones de avanzar a través de pequeñas acciones, confiamos y nos sostenemos en ese cambio, lo acompañamos, o la vida nos da una de esas cachetadas que nos obligan a avanzar, pero tomando grandes decisiones más dolorosas y también dolorosas porque suelen ser más bruscas y repentinas. En el primer camino lo bueno es que estamos reforzando nuestro compromiso. Seguro recuerdan muchas de esas veces en que fueron valientes y tuvieron que tomar decisiones difíciles, decisiones que se sentían como el fin del mundo, y que después de que la tomaron y empezaron a construir ese cambio, después de esa decisión, empezaron a ver cómo todo fue abriéndose, todo empezó a fluir, porque de alguna manera el decidir y el accionar es la señal que la vida necesita para acomodarte o empezar a acomodarte todo lo demás, para acompañarte en esa decisión. Y el universo, esto es creer o reventar, el universo premia a los valientes, a los que se animan, a los que accionan desde donde están con lo que tienen. Entonces, cuando accionamos es una señal de que estamos confirmando nuestro compromiso con ese deseo, con que eso es lo que verdaderamente queremos. Ahora, si dudamos, si siempre encontramos una forma de evitarlo o de posponer esa decisión, esa acción o ese cambio, la vida va a seguir siendo difícil y complicada. Y este camino es el más difícil, el de construir ese cambio, pero a la larga es el más satisfactorio porque empezamos a desarrollar la conciencia y la responsabilidad en la toma de decisiones. Es decir, estamos tomando una decisión desde la plena conciencia que esto que deseo, que quiero, es lo que necesito y es lo que anhelo desde lo más profundo de mí. Entonces entendemos el desafío que se nos presenta, pero también podemos reconocer desde dónde nace ese deseo de avanzar. Entonces ese equilibrio nos permite confiar más. Y esto de alinear nuestro deseo con nuestros pensamientos y nuestras acciones es un poco lo que hablamos o lo que escuchamos muchas veces de lo que es manifestar. Manifestar no es más que alinear ese deseo con nuestros pensamientos, es decir, con nuestro diálogo interno y en consecuencia con nuestras acciones. Digamos, es lo que llamamos de alguna forma alinearnos, es decir, vibrar en la misma frecuencia. Porque si deseamos algo, pero al mismo tiempo nuestros pensamientos son de escasez, de imposibilidad, de no merecimiento, difícil va a ser que eso esté alineado con nuestras acciones, con acciones comprometidas a ese deseo. Más bien vamos a ir respondiendo de la manera en que estamos pensando, en que si no ponemos presencia,
nuestra mente ya se encarga por nosotros de encontrar o de cerrarnos todas las puertas hacia ese deseo, de cerrarnos las posibilidades hacia ese deseo. Por eso es un gran desafío el lidiar con nosotros mismos y el llegar a poder, porque toda esta negociación interna requiere una observación, requiere una presencia. Tenemos que ser muy observadores para no caer en esos diálogos que nos repetimos. Y por eso también la gran importancia de reflexionar sobre cuáles son nuestros pensamientos alrededor de nuestros deseos, cuáles son nuestras creencias, nuestras propias limitaciones que nos impiden alinearnos a la vez con esa frecuencia para poder llevarlo a cabo. Antes de seguir con esto, si ya escuchaste algunos de mis episodios y te gusta el contenido, te invito a suscribirte al canal, darle like al video y compartir con aquellos que creas que les puede ayudar. Gracias por ser parte y contribuir a este espacio para que este espacio siga creciendo y aportando a más seres humanos. Bueno, ¿qué podemos hacer frente a esto? Es saber que esa frecuencia de nuestros objetivos y deseos se tiene que alimentar cada día. Es decir, se tiene que reforzar con hábitos que nutran nuestra confianza, porque si prestamos atención, esa frecuencia de nuestros deseos o ese querer de nuestros deseos va a fluctuar. O sea, es decir, va a haber días en que queremos eso con mucha intensidad y nos comprometemos, y va a haber días en que no vamos a tener la misma energía para sostenerla. Y esto es totalmente normal, ir en esa fluctuación. En sí, eso es lo que conlleva un poco el cambio de creencias. Para poder modificarlas, necesito reconocer que hay días que me van a llevar más energía que otros, pero que aún así entendemos que ese es el camino hasta que sean parte de nosotros con más naturalidad. Entonces, sí, esa frase me resonó muchísimo, llegar a poder lidiar conmigo mismo. Ahí me doy cuenta que el verdadero camino no es el que hacemos en el plano físico ya, sino ese que empieza primero en nuestra mente, ese viaje que comienza antes de concretar algo. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? A esto que sabemos que es algo que vamos construyendo cada día. La clave está en que a medida que nos vayamos encontrando con esos días en que tenemos menos energía, podamos crear un plan para poder atravesarlos. Puede ser un diálogo más ameno, puede ser volver a las fuentes de inspiración de esos deseos, o incluso, esta es una muy buena idea, escribir en notas de nuestro celular. Aprovechar que es una herramienta que la tenemos siempre disponible y crear una nota que se llame Notas para mis días grises. Entonces, ahí que voy a poner, voy a anotar mis logros más importantes de los que estuve orgulloso, detallar lo que superé este último tiempo, las fortalezas que fui desarrollando en base a eso, 2 o 3 personas con las que cuento, 2 o 3 cosas con las que me siento muy agradecido, tus objetivos y por qué querés lograrlos, y una frase que te guste mucho, que te anime e inspire. Es decir, esto es un poco escribir una nota desde esa versión empoderada, cuando le lleguen esos días en los que a esa misma versión empiece a dudar o empiece a tener miedo o no pueda volver al centro. Entonces yo creo esta herramienta y la dejo disponible para esos días en que no me encuentro con la misma energía o no me encuentro vibrando en la misma frecuencia de mis deseos. Entonces, estas son formas de autoacompañarnos en el proceso y de crear herramientas que nos ayuden a continuar con nuestros propósitos, con nuestros objetivos, con continuar en ese cambio. Porque es totalmente normal sentirnos frustrados en el camino y tener días donde queremos abandonar. Entonces, por eso recordar nuestro porqué y nuestro proceso nos va a ayudar a conseguir un equilibrio y un camino más consciente. Yo creo que todos somos más felices, toda persona es más feliz, porque esto es como una medicina, cuando hacemos lo que nos proponemos, cuando cumplimos, cuando al mismo tiempo nos permitimos la flexibilidad en ese proceso. Entonces el compromiso con nosotros mismos y la consolidación de esa lealtad con nosotros es una energía que se irradia, una energía que contagia y que también se convierte a la larga en una fuente de inspiración para quienes me rodean y para quienes estén también en ese mismo camino. Por eso si estás construyendo algo, si estás por tomar alguna decisión o estás empezando tus pequeños pasos a eso que querés lograr, te invito a que hagas también estos ejercicios.
que escribas en tu journal o en tu anotador o en tu cuaderno y reflexiones sobre estas preguntas. Este deseo, traigas tu deseo al centro y te preguntes, ¿este deseo es realmente mío? ¿Para quién lo quiero lograr? ¿Por qué tengo que preguntarme si este deseo es realmente mío? Porque solamente me voy a poder alinear con la frecuencia de ese deseo si realmente nace desde lo más profundo de mí. Después preguntarme para quién lo quiero lograr, cómo me hace sentir imaginarme que lo voy a cumplir, qué pensamientos o ideas me frenan. Entonces, que vayas escribiendo sobre ese deseo y a la vez te permitas la vulnerabilidad en los días en que tu motivación se va y que puedas poner en práctica la disciplina para continuar con tu proceso. Entonces, cuando vamos haciendo cada vez más consciente este proceso, nos vamos dando cuenta que la magia que tiene el camino, más allá de sus subidas y bajadas, de sus imprevistos, de sus sorpresas, entendemos que el llegar, o sea, no es tanto el llegar, sino la magia de la trama, digamos, de lo que sucede en ese camino, lo que sucede en medio. Entonces, lidiar con nosotros mismos, como decía una de las pegatinas, o negociar con nosotros mismos, es la tarea más desafiante que tenemos en el día a día. Por eso habilitarnos espacios o herramientas que nos permitan observarnos en esos momentos nos ayuda a detectar qué estamos necesitando para volver al centro y para recordar por qué nace nuestro deseo y por qué vale la pena seguir intentando. Reflexionar, esto también muy importante, cuán consciente o cuán presente tengo mis propios límites y deseos. Cuánta gratitud hay en las pequeñas cosas y en los pequeños logros, en las personas que verdaderamente nos acompañan. Cuán tolerables somos frente a nuestros intentos y a nuestros errores. Nos permitimos construir. Cuánto espacio dejamos para la flexibilidad y el juego. Cuánto nos permitimos ser nosotros sin entrar en la lucha de lo perfecto e impecable. Y cuánto creamos en base a lo que verdaderamente somos y cuánta genuinidad nos permitimos. O por el contrario, cuánta rigidez estamos sosteniendo. Todas estas pequeñas acciones nos permiten construirnos desde lo interno, entendiendo que desde ahí salimos al mundo, a la vida, a los grandes desafíos. Y como gran desafío, el sostenernos en el cambio. Entonces, esto no quiere decir que tengamos estas herramientas, no quiere decir que todo vaya a ser mucho más fácil, a ser más fácil, pero sí la energía y la conciencia que vamos a poner en el proceso va a ser totalmente otra. Así que, por último, para cerrar este episodio, quiero que recuerdes que si estás en ese camino entre tus dos versiones, quiero que sepas que no estás perdida, que no estás perdido, solo que tu versión antigua, que ya está haciendo ruido, que ya te incomoda, ya no encaja. Y la nueva todavía no está completamente formada. Entonces, este camino intermedio es lo que nos llama a ese autoacompañamiento, a ese autoacompañarnos. Y esto no es un fracaso, sino que es una transición, es una construcción de nuestra nueva versión. Así que bueno, espero que este episodio te haya servido. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.